Hola, ¿qué tal chicos? Esto es una disertación dirigida a ustedes, alumnos de la Primera Escuela Mexicana de Podología, quinto grado de la clase de embriología. Debido a que el día de hoy tuve algunas dificultades, no pude estar con ustedes, pero quiero ahora sí que cumplir con mis compromisos. Realizo esta disertación a manera de un resumen para que ustedes tengan la base y en un momento dado poder revisar la clase sea mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Bien, ¿de qué habla este tema? Cromosomas y cromatismo. En la antigüedad todos sabían y daban por sentado que los padres heredaban características a los hijos. Entonces todo ser vivo tenía que reproducirse y pasar a la siguiente generación todas las cualidades inherentes al ser viviente como tal para asegurar la supervivencia. Y aunque no se sabía exactamente cómo, sí se le llamó herencia a este hecho. Esto permaneció en la oscuridad por muchísimo tiempo, hasta que en el año de 1953, dos jóvenes científicos estadounidenses, Crick y Watson, ellos a través de un largo estudio por fin dieron frutos y publicaron un breve escrito. Como la mayoría de los grandes descubrimientos a veces pasan inadvertidos, ese primer breve escrito que fue publicado en ese año describía prácticamente cómo se hallaba ordenado un código el cual podía ser reinterpretado por cada una de las células y conformar la siguiente generación. Sabemos entonces que todo ser viviente, ya habíamos examinado en clases anteriores, están formados por células. Estas células vamos a diferenciarlas en dos grupos, lo que son las procariotas y las eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que tienen este código que fue llamado ADN en un núcleo y está organizado de una forma muy especial, como vamos a ver, ¿sí? Entonces, aunque el ADN como tal no es privativo de las procariotas o de las eucariotas como tal, el ADN lo tienen los dos grupos, tanto las procariotas como las eucariotas. La única diferencia, como vamos a ver, es la forma de enrollarse este ADN, este código que va a asegurar la transmisión de todas las características necesarias de los seres vivos, ¿de acuerdo? Bien, entonces habíamos dicho, tenemos estructuras, los cromosomas. Bien, estructuras en las que está empaquetado el ADN que contienen los genes. Ok, bien. El ADN o ácido desoxirribonucleico, que fue descubierto por estos dos jóvenes estadounidenses, ellos se dieron cuenta que este ADN, es decir, a lo que ellos llamaron un ácido desoxirribonucleico, era un código muy sencillo y estructurado de una forma muy elegante. Le dieron el nombre de ácido por las características que tiene en su configuración atómica y que asemeja una forma de azúcar, la ribosa. Esta hélice asemeja a una escalera en espiral. Y al ver ellos, a través de esos estudios, esta estructura, supieron inmediatamente que era correcta debido a la elegancia de esta estructuración de lo que es el código genético. Los peldaños como tal de este ADN o ácido desoxirribonucleico, cada uno de estos peldaños está formado por 4 sustancias aminoácidos, ¿sí? Que son los llamados bases,
y que se van asociando en pares, como si fuera media escalera, que encaja con media escalera, les llamamos pares. A estos pares bases, formados por 4 aminoácidos, ya dijimos, que es adenina, guanina, citosina y guanina. 4 letras, pero que van a tener una gran repercusión en la formación de un código. Puede parecer sencillamente con 4 letras. Imagínense nuestro abecedario, si tuviera solo 4 letras, ¿cuántas palabras podríamos formar en distintas combinaciones? Pues resulta que el ADN sí. Y estos 4 pares se van intercalando unos con otros y dependiendo de las combinaciones, como si se tratara de la combinación de una cerradura, pueden ser infinitas. Estas combinaciones o estos pares bases están adheridos en sus ramas laterales por sustancias fosforiladas y azucaradas, que es la ribosa como tal, que le van a dar esta estructura, ¿sí? Entonces dice aquí que este ADN consiste en una sola molécula. En el caso de los procariotas, obsérvese aquí la imagen, dista mucho de la elegante escalera. Es todo un manojo de filamentos retorcidos, fuertemente adheridos a un centro proteico, ¿sí? Como si fuera un tubérculo con multiplicidad de raicillas. Eso básicamente es lo que sería el ADN en una procariota, y que sin embargo, a pesar de no tener la elegancia de lo que tendría una eucariota, sí, tienen una gran funcionalidad de adaptación las procariotas en el medio ambiente. Esta estructura está súper ramificada, súper enrollada como tal, y así conforma esta cadena. En las procariotas, las cadenas ensambladas a manera de escalera, como son muy largas y complejas, les llamamos polímeros. Aquí son fragmentos, y ¿cómo les llamamos? Isómeros, porque cada hebra es muy similar a la otra y van adheridas. Vamos a ver que la célula procariota, su ADN, va a irla ensamblando de forma muy ordenada hasta formar ovillos y después masas que se llaman cromosomas a través de células de unión, como si se tratara de un solo hilo, el cual vamos a ir enrollando poco a poco hasta formar especies de un collar de perlas, y cada una de estas pequeñas perlas formadas de hilos largos de ADN se van a unir o van a formar con histonas de aglomeración, y cada una de estas perlas se va a unir una con otra con histonas de unión, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo. Aquí vean la imagen. Yo les sugiero que cada una de estas imágenes pongan la pausa y puedan leerla, aunque ya tienen por ahí el formato que ya se los pasé a cada uno de ustedes. Dice compuesto por 3000 genes. Nosotros tenemos la cadena de ADN. Una porción determinada de esta cadena, un solo fragmento, recibe el nombre de gene, ¿sí? Entonces, aunque prácticamente una cadena de ADN tiene alrededor de 22,000 pares o expresiones de genes, sí, como tal, aquí habla de alrededor de 3000, si no me equivoco, 3000 genes, dice, compuesta por 3000 genes. Y 22,000 pares de adenina, guanina, citosina y timina, ¿de acuerdo? Bien. Las células humanas contienen 600 veces más ADN que la bacteria que produce el cólera, la Escherichia coli, fíjense, 600 veces más. Y sin embargo, parece que hay árboles como el roble que tiene todavía más genes, curiosamente, y sin embargo, vean lo que es el complejo del ser humano.
Esto nos muestra que el código no tiene que ser tan largo para ser efectivo. ¿Se fijan? Se asemeja como a un tipo de lenguaje. Los antropólogos y los filólogos que estudian el desarrollo también del lenguaje, se dice que hay lenguajes muy antiguos que son más efectivos que los lenguajes modernos. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que tomar, menciono un salmo de la Biblia, el más conocido, el Salmo 83, y lo decimos en español, tiene cierto número de letras, en cambio en hebreo es la mitad de lo que utilizaríamos en castellano. Entonces fíjense cómo se transmite la misma idea con un código más corto, y eso es lo que va a ser precisamente el ADN. Dice, los genomas extremadamente grandes, su longitud y número varían dependiendo de las especies. Dice 1.7 por 10 a las 7 nucleosomas. Vamos a ver cómo el ADN se va a ir enrollando poco a poco, se va a ir enrollando hasta formar nucleosomas. Estos nucleosomas se siguen enrollando, forman fibras delgadas, continúa la aglomeración, fibras más gruesas, hasta llegar a los cromosomas como tal. A todo el compendio de estos cromosomas y a todo el contenido de ADN en la totalidad dentro de todas las células somáticas del organismo le llamamos genoma. Entonces hay que diferenciar entre lo que es el ADN, el gen, que es una porción de ADN, que por sí sola el gen ya puede expresar funciones para, entre otras cosas, sintetizar proteínas. No todos los genes sintetizan proteínas, para que se den una idea. Solo entre el 2-3%. Aún así, las expresiones de estos genes van a llevarnos, por ejemplo, a expresión de enzimas, hormonas y otros elementos. Y sin embargo, ¿a dónde van todas estas combinaciones de genes? A producir más de 72,000 proteínas. Imagínense lo que es eso, tan complejo, ¿sí? El ser humano tiene 23 pares de cromosomas como tal, aproximadamente 300 millones de pares de bases. Ahí está el dato, 300 millones. En las células somáticas, es decir, las células corporales, son 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Y de las células germinales, que no son las somáticas, son 23, ya habíamos dicho. Entonces la diferencia entre lo que es una célula somática y una germinal reproductiva, las cuales células somáticas se reproducen a través de mitosis y las germinales de meiosis, por eso quedan haploides o tienen la mitad del material genético que tendrían las células somáticas. Dice los tamaños del DNA asociados en cada cromosoma, ese último corpúsculo grande que se puede ver en el microscopio electrónico como a forma de una letra, de una X, ese cromosoma humano, son diferentes al cromosoma 1, que contiene la molécula de ADN más grande, ¿sí? Mucho más grande. Dice, y el cromosoma 23, la molécula de DNA más pequeña, 50 por 10 a las 6 pares bases, el promedio es de 1.3 por 10 a la 8 nucleótidos. Entonces siguen siendo largos, ¿se fijan? Por eso un solo extremo de un gene, a pesar de medir 30 nanómetros, mide alrededor de 1 metro, 1,5 metros, larguísimo. Cada uno de las 23 cromatidas del número de los genes humanos se estima entre 50,000 y 10,000. ¿Sí? ¿Qué son las cromatidas? Son esas unidades básicas en las que se va a condensar la célula a la hora de que se va a dividir, específicamente en la metafase, ¿sí?
El DNA humano es lineal, ya dijimos, y está súper enrollado, se asemeja como a tratar de utilizar un hilo largo y tratar de empaquetarlo en el menor espacio posible. Eso es un súper enrollamiento, ¿bien? Continuamos. La longitud total del DNA de las células que no están en división es de aproximadamente a 1 metro. Ahí está, cuando están en la etapa previa a la fase G0 de la interfase. La G0 de la interfase, ahí está la célula únicamente en sus funciones basales y todavía no se prepara para la mitosis en la interfase, ¿de acuerdo? Todos esos términos que yo voy utilizando, chicos, ustedes pueden irlos verificando leyendo la bibliografía o las presentaciones anteriores, ¿de acuerdo? Bien. La longitud total del complemento cromosómico es cerca de 115 micras. ¿Sí? Dividir 1 milímetro en 1000 partes y solamente tomar esta porción, así de delgado es. Y 1 micra todavía la vamos a dividir en 1000 partes si tenemos el nanómetro. Vamos a ver cómo hasta esas proporciones puede llegar, ¿sí? Y aquí estamos nada más hablando del complemento cromosómico, el corpúsculo como tal. El DNA en los cromosomas en metafase, ahí les decía, debe acortarse de 8 a 10,000 veces. Entonces imagínense que ustedes tienen, digamos, una estructura a manera de un muñequito de estambre que tiene 1 kilómetro de estambre entre todos sus nudos y tienen que dividir ese muñequito de estambre y acortarlo 10,000 veces. Imagínense lo que eso implicaría para poderlo acomodar y pasarlo la mitad a la siguiente generación, la célula, y reconstruirlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya dijimos, el sistema de empaquetamiento, aquí tenemos, vean, parece una bobina, es decir, un solenoide, para aquellos que conocen un poco de electricidad, es una bobina. Se va enrollando de forma en unidades muy discretas, en el microscopio aparece como que si fueran perlas o cuentas, a través de o enrolladas en una especie de proteína que forma un ovillo que se llama histona. Bien, continuamos. Estas histonas que están al centro, vean el número, pueden llegar a formar 4 estructuras lineales o en zigzag e incluso 8 octómeros y tetrámeros, que son proteínas estructurales adhesivas. Van a formar estas, obsérvense, miren, a estas les llamamos como nucleosomas. Aquí tenemos 4 diferentes histonas o proteínas de unión que van a formar un nucleosoma. Y cada nucleosoma, ¿se fijan? Pasa el ADN, aquí la fibra de ADN la va pasando de ovillo en ovillo, por decirlo así, que son estas histonas. Básicamente la histona H2A, H2B, H3 y H4, es decir, histona 3, histona 4, van a formar estos nucleosomas. Y entonces cada nucleosoma, como si fuera una perla individual, como si estuvieran haciendo un collar, ahora hacemos ya una cadena, ahora ya va a aparecer una zarcillo, ya un collar, pero cada nucleosoma se va a unir con otra histona de unión aquí. ¿Y esa cuál es? La histona H1, ¿de acuerdo? Bien. Nucleosomas contienen, ya dijimos, histonas y DNA. Claro que sí, el ADN, aquí miren, como si se tratara de una especie de, no sé si han visto esas resistencias que se meten en las cubetas para calentarlas, que es una resistencia de acero, y se va enrollando en un núcleo de cerámica para resistir el calor. Hagan de cuenta que así se configura. Es la unidad de organización de la cromatina. Estas histonas enrolladas en estos grupos, estos nucleosomas, se van a ir
organizando en pequeñas porciones, como les llamamos, la cromatina. Son 4 las histonas, ya los mencionamos. Estas 4 histonas centrales están sujetas a por lo menos 5 tipos de modificaciones covalentes, o sea que estas uniones son fuertísimas. La unión covalente, hagan de cuenta que van a intercambiar los electrones de los átomos, las cargas, y se van a rellenar o se van a complementar tan fuertemente como que si fuera un gancho dentro de un ovillo. Esa es la unión covalente. Por favor, verifiquen lo que es electrónicamente hablando a nivel atómico, lo que es una unión covalente y lo que son puentes de hidrógeno. Van a ver que en estas histonas, desde aquí en adelante, las uniones de este material genético se une con enlaces covalentes, y la escalera de ddNA, cada uno de los genes, los pares de adenina, citosina, guanina y timina, se van a sujetar con un puente más débil llamado puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es más débil a propósito. ¿Para qué? Para que puedan despegar la escalera, poder replicarlo en el proceso de GS de lo que sería el estadio de interfase de la mitosis. Bien, continuamos. Las histonas modificadas, posibles funciones. Y aquí tenemos un enlistado de las posibles funciones de las histonas como tal. Entonces, sencillamente, vamos a ver cómo tienen ejemplos de acetilación y fosforilación, que son los métodos para vincular y condensar toda la información de este código. ¿De acuerdo? Bien. Nucleosomas, ya vimos, aquí está un bosquejo como tal, lo que sería el nucleosoma. El nucleosoma presenta alrededor de 146 pares de bases de DNA, enroscados, dice, 2 veces alrededor de un octámero, por eso les decía, de una proteína, de esas estructuras proteínas de histonas, a manera de una X doble que forma 8 entradas. El octámero de histonas forma un cilindro de ¿cuánto? 11 nanómetros de diámetro y 6 nanómetros de altura. ¿Para qué? Para que cuando se una un nucleosoma con otro, ya vamos conteniendo un mayor número de del grosor de este ADN enrollado, hasta llegar a los 30 nanómetros, fibra primera o la fibra 1, 30 nanómetros, y luego se dobla y continúa aglomerándose, y tenemos la fibra número 2, que son 300 nanómetros, 10 veces más gruesa. ¿De acuerdo? Bien. Los cromosomas, dice, los cromosomas se ven como estructuras separadas solo durante la mitosis. Bien, me regreso aquí un poco. El DNA se organiza en cromosomas. Aquí tenemos un bosquejo básico de lo que es un cromosoma. Como este cromosoma tienen lo que es la porción, 2 porciones laterales, y vienen en unión con una proteína llamada centrómero, y el centrómero las va a unir en su centro, y cada uno de los extremos centrales de este cromosoma tienen otra proteína donde se van a enlazar el uso mitótico para jalarlos y desprenderlos completamente. Cuando son cromátidas hermanas en la metafase, que se llaman cinetocoros. Cada uno de estos cromosomas se van a ir replicando, y cada uno de estos cromosomas tiene un código especial en la punta, como si asemejara la cabeza de un fósforo. Aquí, representado así. Y en cada vez que el cromosoma se divide, este telómero se va perdiendo, como si se fuera
un lápiz con el que escriben y borran, escriben y borran, escriben y borran. ¿Qué pasa con la gomita? Se va desgastando. Eso sucede con el cromosoma hasta que este telómero está tan corto y ese ADN ya no se puede replicar. Y entonces, ¿qué pasa? La célula muere. ¿De acuerdo? Bien. Y pueden leer la información del recuadro. La observación con microscopio. Aquí tenemos las microfotografías con el microscopio electrónico de barrido. Y en el caso del microscopio óptico de 1000 aumentos permite conocer cómo estas estructuras individuales en forma de bastón. Cuando tenemos el electrónico de barrido ya se ven perfectamente los cromosomas, la forma que tienen diferenciada cada uno de estos, incluso la longitud y el tamaño, ¿sí? En el humano no existen los cromosomas telocéntricos, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, ahí ya tenemos la formación básica de lo que son. Cada uno de estas porciones de las fibras con la proteína de unión, ¿sí? Proteína del ADN que ya va formando técnicamente las fibras más gruesas como tal para irse enrollando, ¿sí? Cromatina, ahora ya tenemos aquí, esto es básicamente lo que es la cromatina. Imagínense que de aquel corpúsculo completo del cromosoma se tiene que ir condensando como si se trataran de gotitas en un vidrio. Hasta entonces se logran ver con el microscopio. Esta es la cromatina, es la forma más simple y condensada, lista. Dice que mide fibras de 30 nanómetros, es lo que les dije. Y estas fibras vienen de una fibra mucho mayor, la anterior, que es de 300 nanómetros. ¿De acuerdo? Para simplificar y poderlas separar, imagínense. La longitud de cada molécula de DNA debe comprimirse hasta 8000 veces o 10000 para generar una estructura de cromosoma. Cromatina, la extensión y la condensación, ya dijimos, aquí tenemos un bosquejo, vean las fibras. Primero el ADN, aquí tenemos la cadena de ADN, luego vamos a formar los núcleos, el ADN en manera de los primeros núcleos, ¿de acuerdo? Y luego se van a ir agregando ahora sí con las uniones de histonas para formar las fibras. Y luego estas fibras se van a seguir condensando hasta formar prácticamente el cromosoma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. El DNA de la cromatina activa, la eucromatina, transcripcionalmente, que contiene genes activos, contienen regiones cerca de 100.000 pares bases largo que son sensibles a la digestión de las nucleasas. Dentro de regiones grandes existen segmentos más cortos, 10 a 300 pares base, que presentan una sensibilidad 10 veces mayor al DNAsa de esa enzima, ¿sí? De sitios de hipersensibilidad, de importancia de las proteínas no histosonas, ¿sí? Y a los accesos de la cadena de molde. Esto con el objeto de poder facilitar la replicación, ¿sí? Bien. Regiones activas e inactivas igualmente tiene el objeto que mencionamos. La cromatina transcripcionalmente inactiva está densamente empacada durante la interfase, es lo que habíamos dicho, hasta que llegue el momento de la replicación como tal. Luego la heterocromatina, ¿a qué se refiere con la heterocromatina? ¿Y a qué se refiere como tal la heterocromatina constitutiva y la facultativa? ¿Correcto? Bien. Tuve aquí un problema técnico, pero en un momento. Ahí está, ya.
Sale aquí una notificación. Eucromatina y heterocromatina. El cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Se refiere al ordenamiento y numeración de los cromosomas en pares homólogos de acuerdo a una convención, ¿sí? Porque siempre va a ser de la misma manera. La base del ordenamiento es el tamaño de cada cromosoma, la posición del centrómero, el patrón de las bandas específicas. ¿Qué quiere decir? Que el cariotipo es la identificación específica del material genético en cada una de las células, que va a ser completamente diferente a cada especie de ser vivo, ¿sí? Que lo identifica como tal de forma inequívoca. Principales tipos de bandas en los cromosomas, las preparaciones y las funciones de cada una de estas bandas cromosomáticas, que es lo que se va a obtener a través de medios de impresión especial en placas sensibles a manera de manchas, como si fueran códigos de barra. Ahí tenemos, que nos van a servir para la identificación del material genético como tal. Aquí tenemos una designación de las aberraciones cromosómicas, ¿sí? No las vamos a mencionar, pero por favor chequen estas aberraciones cromosomáticas, como la trisomía 21, por ejemplo, la más conocida, que se refiere al síndrome de Down, y hay muchas otras, ¿sí? Hay otras como tales por el fallo de alguna proteína de unión o proteína de transcripción, que va a provocar un fallo de esta naturaleza, ¿sí? Bien, entonces llegamos al fin de esta presentación. Hay todavía algunos asuntos que tenemos que verificar en clase. Chicos, por favor, lean, háganme sus preguntas como tal, y vamos a complementar la clase cuando nos veamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos.